Entonces, vamos a verlo en un ejercicio. Vean que aquí el pH es 7.33, que es bajo, el PCO2 que está normal, el bicarbonato que está normal y el exceso de base que está alto. Entonces vamos a utilizar del algoritmo la parte de aquí arriba porque tiene acidemia. Entonces el paso 1, ¿cómo está el pH? Está acidémico, ¿no? Entonces aquí paso 1, ¿cómo está el pH? pH 7.33, acidemia. Este es puede ser un trastorno primario o compensado. ¿Cómo está el CO2? El CO2 está normal. Entonces, del algoritmo de acá, arriba, nos vamos a ir con el de hasta arriba, que es el rojito. Y de ahí nos dice que es una alteración metabólica. Con eso vemos que el exceso de base o el bicarbonato tiene que estar alterado. En este caso el exceso de base tiene +3, entonces lo más seguro es que es metabólico. Y como es metabólico, entonces hay que pensar si está compensando con algo respiratorio. Con esto sacamos el PCO2 esperado, sustituyendo la parte de aquí de bicarbonato, que es 1.5 por el bicarbonato, que es 25, más 8, más menos 2. Esto nos da un rango. Vamos a acercarlo porque lo más seguro es que ni están viendo. Aquí. ¿Cómo está el pH? ¿Cómo está el CO2 normal? Bicarbonato está alterado en NB y está compensando. Entonces aquí vemos que 43.5 y 47.5 tiene que estar en ese rango el CO2, pero ¿qué creen? Está en 36, o sea, es menor de lo esperado. Entonces, como es menor de lo esperado, está azulito, alcalosis respiratoria. Y no es, como no está llegando a esos rangos, no está compensando. Es un trastorno primario, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria no compensada. Ahorita no vamos a sacar el anion gap, pero vamos a ver después eso del anion gap. Pero más o menos vamos a ver de esta cuestión. Ok, entonces, ¿cómo puedo comprobar si tengo razón, si es acidosis metabólica? Bueno, ¿se acuerdan que el pH estaba en el eje de las X? Bueno, tenemos un 7.33, entonces debe de estar en esta parte de acá. 7.33. Es esta línea que está yendo hacia arriba. Luego buscamos el bicarbonato, que era 25, este de acá, la horizontal, esta línea roja, punteada. Entonces aquí nos va a dar una intersección, la relación entre bicarbonato y el pH. Pero entonces nos interesa meter en la ecuación el CO2. Vean que el CO2 es esta de aquí negra, que es 36. Si ven aquí está 35, entonces 36. Entonces esta línea va a ir hacia abajo y se va a hacer una intersección entre el pH y el bicarbonato. Entonces el CO2 nos va a dar 2 puntos. El primer punto es el que nos importa, que es el punto rojo. Este punto rojo está haciendo una intersección en la línea roja punteada y la negra, en donde está el acidosis metabólica. Entonces así podemos comprobar si la acidosis metabólica es el trastorno primario, porque estuviera entre estas blancas, sería mixto, pero es primario porque está yendo en esta área. Es un trastorno primario, acidosis metabólica, pero se va a intentar compensar. Entonces aquí tenemos que ver la intersección entre el bicarbonato que es la línea roja, y el dióxido de carbono. Es este punto azul. Entonces vean que este punto azul está yendo como la línea entre el mixto y el primario, pero cae como en el primario, entonces es una agregada. ¿Con qué se está agregando? Con alcalosis respiratoria en esta área amarilla, que es difícil, o sea, a lo mejor está ahí en este punto, es muy grande para verlo, pero sí es acá en el área de alcalosis respiratoria. Estos dos puntos nos dicen qué proceso está teniendo. Y vean esta área azul con estas dos líneas. Este es el CO2 esperado. Vean que la línea negra está abajo de esta área azul. Entonces, como está abajo, entonces no está compensando. Como no está compensando, no va a haber un equilibrio. Vean en el ejemplo de acá con esta de la balance. ¿Qué está pasando? Hay acidosis metabólica porque está perdiendo bicarbonato y entonces el CO2 va a aumentar. Pero para disminuirlo,
el CO2 va a disminuir, se va a hiperventilar y va a haber una alcalosis respiratoria. Pero esto no es suficiente para que esté derechito, derechito, derechito. Entonces no está compensando. Por eso sigue habiendo una alteración. Ya y hubo un trato de compensación, pero la compensación no es completa. Por eso luego utilizan el término de compensación parcial. Pero está mal, o sea, realmente no está compensando. Pero por eso ese término se creó. Si estuviera compensando, estos puntitos estarían en la misma área. Pero no están en diferentes áreas. Está en una área verde y en una área amarilla. Entonces no está compensando. Ahora aquí va lo complicado. Vean que esta intersección del pH y del bicarbonato nos va a decir cuál es el trastorno primario, que es acidosis respiratoria aguda. Y estos dos son en manera en que están equilibrándose. Por un lado, la acidosis metabólica y por el otro, la alcalosis respiratoria. Entonces, esto de aquí nos está diciendo una acidosis respiratoria, lo contrario a una alcalosis. Entonces, ¿aquí qué pasó? Bueno, sabemos que el CO2 está normal, es 36, y el bicarbonato está normal, es 25. Pero el pH aquí cambió. Entonces, lo que pasó aquí es que el CO2, como está normal, no debería haber una alteración respiratoria. Es más, si no me entendiste, repasemos otra vez. Por ejemplo, si le quitamos el exceso de base, va a cambiar completamente el trastorno. 7.33 es bajo. El PC2 es 36, es normal. Y el bicarbonato es normal. Entonces, como el pH está bajo, entonces usamos esta parte de arriba, el del algoritmo. El pH es acidemia y como está el CO2 normal, entonces utilizamos esta parte superior, la gris, que está arriba. Entonces, como el peso es de 36, sabemos que como está normal, podría ser una sospecha metabólica. Pero vemos que el bicarbonato también está normal. Entonces dejamos de sospechar que es una metabólica y pensamos que es algo respiratorio. Entonces, desde aquí ya sabemos que es algo respiratorio y algo que causa que el pH baje. Entonces podría ser una acidosis respiratoria. Nada más hay que ver si está compensando. Ahora, el PC2 esperado es igual 1.5 por 25 más 8 más menos 2. Tendría que estar en este rango, pero no. Entonces no compensa. Ahora, se supone que debería de compensar con una alcalosis respiratoria. Pero como no se puede respiratoria con respiratoria, entonces nos quedamos con acidosis respiratoria no compensada, con sospecha de que sea una compensación con una alcalosis metabólica. Sin embargo, el bicarbonato no está bajando lo suficiente para que se intente compensar. Y por eso esta gráfica, que es la misma, si la ven, lo único que sí hay que recalcar esta intersección de acidosis respiratoria. Si estuviéramos incluyendo el exceso de base, ahí sí ya cambiaría la cosa. Entonces veamos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos que el pH es de 7.39 normal, pero en el límite inferior. Y el CO2 está 25 bajo, bicarbonato 25 normal. El exceso de base está en 0. Si vemos en el algoritmo vamos a utilizar, porque está el pH normal, esta parte de acá. Y como está alterado el CO2, vamos a utilizar el anormal. Entonces, ¿cómo está el pH? El pH está 7.39 o normal. Entonces, como está normal, no utilizamos el método Miro, sino utilizamos ya el algoritmo. Si está mixto o compensado. Paso 2, ¿cómo está el dióxido de carbono? Está normal porque tiene 25. Entonces está abajo de 35. Paso 3, ¿cuál es el bicarbonato o exceso de base? Es como aquí en el algoritmo nos vamos a que es una alteración respiratoria, hay que ver el bicarbonato o el exceso de base. Vemos que el exceso de base es 0. Pero, o bueno, por ejemplo, no quiero el exceso de base, no tenemos el exceso de base, bueno, vamos a ver el bicarbonato. El bicarbonato está normal, entonces vamos a considerar irnos aquí abajo. Si estuviera normal, el bicarbonato estaría aquí arriba en el crónico. Pero bueno,
Entonces está en el agudo. Luego hay que ver si está compensando. Entonces en esta gráfica recordemos que cuando es agudo, la fórmula es el exceso de base esperado es más menos 2. Como es cero, entonces sí es el esperado. Pero aquí queremos saber si es acidosis o alcalosis. Entonces utilizamos este que es el pH esperado. Sustituimos 25, lo restamos entre 40 y lo multiplicamos por 0.08. ¿Por qué esto? Porque por cada CO2 que suba, el bicarbonato tiene que disminuir 8 mil equivalentes. Y aquí en el alcalosis, 3 mil equivalentes. Si sacamos la fórmula nos da 7.52 y 7.35. Si lo vemos, realmente el pH está entre 7.39. O sea que más o menos va hacia una acidosis, porque ya se pasó de la alcalosis. El trastorno mixto es alcalosis respiratoria, porque acuérdense, es una alteración respiratoria, y el bicarbonato estaba normal. Entonces pensamos respiratoria aguda, porque acuérdense, se está eliminando CO2, entonces como está eliminando, va a haber una alcalosis con acidosis metabólica, tratando de compensarlo. Acuérdense, no puede haber una alcalosis respiratoria con acidosis respiratoria. No pueden existir respiratoria y respiratoria al mismo tiempo. Tiene que ser el lado contrario, porque acuérdense que en la báscula el pulmón se altera, entonces el riñón tiene que compensar. Y con eso vemos que no está compensando, porque no está llegando a 7.52. Vamos a comprobarlo con la gráfica. Recordemos los valores. 7.39, entonces aquí estaría en 39, esta línea roja. Luego el CO2, 25. El CO2 está en 25, en la negra. Y el bicarbonato es 25, esta línea roja está en 25. Entonces, haciendo la intersección de la línea negra, el punto rojo nos va a decir cuál es el trastorno principal, que está aquí dirían que está en la línea, perdón, en el área verde, pero realmente está en el área blanca. Entonces, como está en el área blanca, tiene un trastorno mixto. Y también aquí en el puntito azul, tiene en el área blanca, entonces es un trastorno mixto. Con esto vemos, tiene una acidosis metabólica en el punto rojo. Acuérdense, el punto rojo es el pH y CO2. Y el punto azul bicarbonato y CO2. Entonces, el punto azul es alcalosis respiratoria. Entonces, alcalosis respiratoria aguda. Si lo ven, tiene sentido. Y si ven, el área azul, ese es el CO2 esperado. Y si lo ven, el CO2 está bajo. Entonces no está compensando. Y con esto vemos en las gráficas, si el bicarbonato baja, entonces hay que bajar el CO2 para subir el bicarbonato. Si lo ven, es igualito al otro. Pero ¿qué diferencia hubo el otro? El CO2 estaba normal, pero el pH estaba alterado. Y en esta, el CO2 está bajo y el pH está normal. Ahora, si lo ven, en esta gráfica era acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Y aquí es acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. Es lo mismo, pero la gráfica está diferente. Vean que aquí el CO2 está más abajo y aquí el CO2 está más arriba. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que aquí es mixto y en este es primario, si lo ven, pero realmente es lo mismo. Veamos otro caso. Tenemos aquí estos parámetros: pH de 7.25 que es bajo, el dióxido de carbono que es de 40 que está normal y bicarbonato que es de 16 y está bajo. Entonces, como el pH está bajo, vamos a utilizar esta área. Aparte tenemos el CO2 que está normal, entonces sería esta área. Paso 1. ¿Cómo está el pH? El pH 7.33, o sea, tiene acidemia y puede ser un trastorno primario o compensado. ¿Cómo está el dióxido de carbono? Está normal, entonces utilizamos el área gris del algoritmo. Paso 3. ¿Cuál es el bicarbonato y el exceso de base? ¿Cómo está normal el dióxido de carbono? Entonces es una alteración metabólica. Entonces el bicarbonato está normal, entonces no tenemos el exceso de base, pero si tiene el bicarbonato normal, empezamos en metabólico y con eso vamos a sacar si está compensando con el paso 3. Si está compensando, tenemos
que utilizar esta fórmula que es 1.5 por 16, el 16 de bicarbonato, más 8 más menos 2 y nos da este rango, 30 a 34. Vean que como tiene 40 es mayor a 34, que es el valor superior. Aquí está mal, no está compensando, está sobrecompensando. Es por eso utilizan luego el término sobrecompensar, pero la verdad es que está mal el término. O sea, sí está compensando, pero no está algo de sobrecompensar. Ahorita vamos a ver en la gráfica por qué. Pero como es más del esperado, hay una acidosis respiratoria en esta parte rosa. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es un trastorno acidosis metabólica porque tiene acidemia y es metabólica, y tiene acidosis respiratoria porque es más de lo esperado y no compensa porque no está entre los rangos de 30 y 34. Con esto vamos a verlo en la gráfica. Entonces tenemos 7.25 bajo y CO2 40 y 16. 7.25 si lo graficamos en el eje de las X, esta línea vertical es 7.25, el CO2 es esta línea negra, entonces está en 40, va para acá, y el bicarbonato está en 16, entonces es esta línea horizontal. Entonces las intersecciones con la línea negra del pH es el punto rojo y el punto azul es el bicarbonato. Entonces vemos que están en esta área blanca. Si ven, la área verde es acidosis metabólica y la área roja es acidosis respiratoria aguda. Entonces la combinación de estas dos es mixta, entonces es un trastorno mixto. Por eso pensamos que es una acidosis metabólica con acidosis respiratoria, porque no sabemos cuál es el primario. Sin embargo, las dos están interactuando. ¿Por qué? Porque vean que la acidosis metabólica está bajando el bicarbonato, por eso es más ácido. Sin embargo, como hay acidosis respiratoria, porque no se está eliminando el CO2, entonces está subiendo. Por eso no está compensando y es mixto, porque está en esta área. ¿Sale? A diferencia del mixto anterior, que aquí sí estaba bajando y estaba intentando compensar. Aquí había una compensación parcial, aquí no estaba compensando completamente. Entonces por eso es diferente a la otra gráfica. Bien, veamos otro caso. En este caso tenemos pH 7.35 que está normal en el límite bajo, PCO2 de 30 bajo y bicarbonato de 18 bajo. Entonces, utilizando el algoritmo, recuerden, podemos utilizar el método Miro, pero como está el pH normal, mejor utilizamos el algoritmo, que es 7.35, 7.45 y se desvía a ver el CO2. Acuérdense, el pH no es el más importante, sino es el inicial. Y ahí vemos si está normal o está normal. Como está normal, vamos a irnos a todo esto de acá. Bueno, paso 1. ¿Cómo está el pH? pH está 7.35, que está normal. Puede ser primario o compensado. El paso 2 es el CO2. El PCO2 está normal, menos de 35, anormal, menos de 35, entonces 30. ¿Cómo está el bicarbonato en el paso 3? Paso 3, ¿cuál es el bicarbonato o el exceso de base? Bueno, como está normal, el PCO2, 30, es una alteración respiratoria. Y el bicarbonato, como también está normal, pensamos en algo crónico. Entonces, una alteración respiratoria crónica. Entonces, con el paso 4 vamos a ver si está compensando. En el caso de que está compensando, vemos esta fórmula de EB esperado. No tenemos el exceso de bases, entonces esta no nos va a servir, pero supongamos que sí lo tuviéramos y hacemos el cálculo. Sería 30 de bicarbonato, perdón, 30 de CO2 menos 40 por 0.4 nos da menos 4. Ese sería el exceso de base esperado. Si fuera más del esperado sería alcalosis, si fuera menos del esperado acidosis. O podemos utilizar el pH esperado, que es esta fórmula, nos da 7.32 si fuera acidosis, si fuera alcalosis 7.37. El rango normal en el que está es, miren, 7.35, el cual está en un rango entre estos dos. Realmente aquí es un poco confuso
Ahora, digamos, quisiéramos la fórmula de 1.5, esta de acá, porque también es un trastorno metabólico. Sería 1.5 por el bicarbonato, que era de 18, más 8 menos 2 sería 33 y 37 tiene que estar el CO2. 33 y 17. 33 y 37, pues ahí más o menos el bicarbonato está un poco bajo, menos de lo esperado, entonces sería acidosis metabólica. Por eso puede que a algunos les digan, no, es alcalosis respiratoria, pero realmente sería acidosis metabólica compensada. Le faltan dos. Entonces ahí sí tendremos que ser un poco críticos en la clínica. Pero bueno, supongamos que no llegó a estos números exactos, pues no está compensando. Y lo más probable es que en todos los ejercicios que les pongan, la respuesta es no compensado. Pero, pues viendo aquí, no llega a 32, pero sí a 30. Entonces, llegando a esa conclusión, la negra está un poquito más abajo, pero sí está intentando compensar. ¿Por qué? Porque está hiperventilando. Está sacando el CO2, por eso está bajando el CO2. Y el bicarbonato pues baja un poquito, pero está yendo en equilibrio. Entonces este lo podremos tachar y decir que es una acidosis metabólica compensada primaria. Y vamos a verlo en la gráfica si es cierto. Los valores son estos: 7.35, que es normal, el límite bajo. Vean que aquí es 7.35. El CO2 es de 30, aquí está en 30, y el bicarbonato, que es de 18, que está abajo, que aquí está. Entonces, cuando hacemos la intersección, tenemos aquí acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Entonces, sí, como que esta cuestión en la gráfica sí concuerda acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, y tendría sentido porque si está eliminando CO2, por eso baja el CO2, entonces está compensando. Ahora, ¿por qué está compensando? Porque están en las mismas áreas y esta es una área primaria. Entonces, en esa cuestión, cuando graficamos uno compensado, todo se vuelve un poquito raro. Entonces, los puntos intentan acercarse lo más máximo posible. Sobre todo vean que aquí donde se intersecta el bicarbonato y el pH, aquí está en un área, entonces eso nos dice que se está intentando compensar. Y ya para acabar, vean este de aquí, pónganle pausa, utilizando el método Miro y utilizando el algoritmo. Este de aquí es la gráfica, y pónganme en los comentarios si estuvo bien o aquí hay una alteración diferente.